Bienvenidos a Predicar, tu canal de AutoCAD. En esta ocasión les voy a enseñar a dibujar una figura, una pieza con estas características. ¿Sí? Evidentemente es de contornos circulares, y cuando tenemos contornos circulares predominantes, lo más probable también es que haya patrones de simetría, que son los que vamos ahora a buscar o a descubrir. Para ello vamos a eliminar las cotas o a ocultar las cotas. Nos queda la estructura básica del mismo. Analizando el dibujo nos damos cuenta que esta parte de aquí, esta, es simétrica con esta de acá. Es como si esta parte o esta se mirara a un espejo, ¿no? ¿Sí? El espejo yo ubicado aquí. Esta parte se mira al espejo y la imagen en el espejo es esta que está acá. Se comporta como si fuera un espejo plano o espejo de baño que tenemos todos en nuestra casa. Bien. Descubierto eso, nos damos cuenta que además, si unimos estas dos líneas, estas dos partes del dibujo, son simétricas a la parte inferior, lo que nos indica que el dibujo es absolutamente simétrico, un 100%. Pero además, también nos da a entender que si nosotros dibujamos esta parte del dibujo, o sea, el 25%, utilizando posteriormente los comandos simetría o el comando matriz, en este caso matriz polar, podemos terminar el resto y nos evitamos así repetir el trabajo que hicimos en este cuadrante. ¿Sí? Ese comando simetría nos permite calcar aquí y después hacer un calco acá. Y con 2 pasos habríamos terminado el resto del dibujo, solamente dibujando un cuarto del mismo. Ahora, lo segundo que vamos a determinar es por dónde comenzar el dibujo. Yo siempre he sugerido comenzar por curvas predominantes los dibujos. Pero en este caso, que el dibujo es absolutamente de contorno circular, sugiero que empecemos por las capas del dibujo más externa hacia adentro, desde afuera hacia adentro. Y lo más externo que tengo yo son estas protuberancias que están aquí. Esta y esta. Nos interesa nada más dibujar, recuerden, esta parte del dibujo. Entonces, ya determinamos que el dibujo es simétrico, así que en un 100%, y que vamos a comenzar a dibujar desde las protuberancias, haciendo énfasis de aquí hacia adentro. Vamos a retomar nuevamente las cotas. Aquí están nuestras cotas. Tenemos unas capas acá, estas son las capas del dibujo. ¿Sí? Y esta es la capa de cotas. La hemos activado nuevamente y nos damos cuenta que existen las llamadas líneas de eje o líneas de referencia. Esta línea de referencia, la más externa, nos une los centros de los 4 agujeros. Y como hemos decidido dibujar desde lo más externo hacia lo interno, vamos a empezar a dibujar esta línea de eje. Es una línea de referencia, ya sabemos que une todos los centros de los agujeros. Y esta línea que está aquí es una línea de, también son líneas de eje, también intersectan los centros de los agujeros, pero forman un plano cartesiano. Y nos indican que
el dibujo es circular. Y además de eso, que puede tener profundidad, puede ser un cilindro, puede ser cilíndrico. Podemos estar en presencia de la vista, de una vista, de un cilindro, la vista superior. Eso se determinará después. Entonces vamos a empezar dibujando las líneas de referencia que están aquí. Esta, para empezar. Comenzamos con este círculo que nos dice las cotas que la distancia que hay entre el centro de la figura, el centro geométrico, hasta el centro del agujero, ¿sí? Hasta el centro de este agujero, es de 6.6. Dibujamos un círculo, está aquí al lado, de 6.6 de radio. 6.6 de radio. Ese es nuestro línea de referencia que va a unir los 4 centros de estos agujeros. Pero nos damos cuenta que en el dibujo es una línea discontinua, ¿sí? Y acá es continua. Tenemos que convertirla a discontinua. ¿Cómo hacemos eso? De dos formas. Yo puedo copiar las propiedades de esta circunferencia que ya está discontinua y trasladársela a esta circunferencia. O aquí, donde está la brochita, dice propiedades, voy aquí donde dice continua, o también puede decir por capa o por bloque, yo la tengo en continua, y la voy a cambiar a un tipo de línea que previamente cargué. Aquí. Bueno, antes de seguir adelante les voy a decir cómo se cargan estas líneas para tenerlas a nuestra disposición por el video. Aquí mismo, vamos aquí, cogemos la línea, la última lengüetica, y nos vamos acá abajo donde dice otro tipo de línea. Otro. En otro nos aparecen las líneas que ya hemos cargado. Hay una que son por defecto, por capa, por bloque, y continua por defecto, y nosotros hemos cargado estas tres que están aquí. ¿Cómo se cargan? Vamos aquí justamente donde dice load o carga, damos clic y nos aparece digamos así, un menú de líneas de acuerdo a los requerimientos que tengamos, pues cargamos la que necesitemos. Por ejemplo, si yo quiero cargar, vamos a cargar por ejemplo esta línea zigzagueante, yo le doy clic, ¿sí? Le digo OK y ya la tengo a mi disposición para dibujar. Aquí está abajo, zigzag. Okay, aquí. Ya está a mi disposición. ¿Cómo sé que está a mi disposición? Aquí, voy aquí, y aquí está la línea a mi disposición. Solo tengo que tocarla y cuando mis líneas me saldrán en forma zigzagueante. No se alcanza a ver. Vamos a aumentar la escala. Escalemos la escala, hacemos más pequeña y aquí se va. La línea parece zigzagueante. Bueno, pues no necesitamos esa línea para este proyecto. Y nos vamos nuevamente para nuestra línea. Bueno, ya que conocemos cómo cargamos las líneas, vamos a borrar esto y vamos a utilizar nuestra línea discontinua. Vamos aquí, ubicamos nuestra línea discontinua aquí. Ahora sí, dibujamos un círculo y nos debe salir discontinuo. Centro aquí y nuestros mide es 6.6, si no, aquí está 6.6 de radio, 6.6. Aquí está.
nuestra línea de referencia que va a unir los centros de todos los agujeros. Es una referencia. Nos indica una distancia desde el centro geométrico de la pieza hasta el centro de los agujeros. Pero notamos que apenas hay 3. 1, 2, 3. Y queremos que sea más notoria la discontinuidad. Vamos a modificarla. Vamos aquí, seleccionamos la circunferencia, nos vamos a propiedades. Y aquí, control derecho, en la pantalla y acá abajo dice propiedades. O control 1. Con control 1 tenemos esto. Ya seleccionada la línea, aquí nos aparecen todas las características de esa línea. Qué color tiene, qué capa, cómo se llama la capa, qué tipo de línea que lo ubicamos y el tipo de escala. Acá abajo aparece el radio y el diámetro. Esto parece ser la circunferencia, la longitud de la circunferencia, y este es el área de la misma. A nosotros nos interesa es cambiar el tipo de escala de la línea. Tenemos que hacerlo más pequeño para que se vea más notorio la discontinuidad. Disminuimos 10 veces, punto 1, disminuir 10 veces, y aquí, ya, con una escala más pequeña se hace más notoria la discontinuidad de la línea. Ahora vamos a dibujar estas dos rectas, líneas de eje que nos indican que tenemos una figura circular en proceso. Nuevamente nos cercioramos de que estamos aquí donde queremos y damos polilínea. Polilínea o línea, en este caso polilínea, y unimos los cuadrantes. Disculpen. Una línea y unimos los cuadrantes. Nos queda como un plano cartesiano y también notamos la misma dificultad anterior, ¿no? Que estas dos líneas sí están hechas con este tipo de línea, pero no se notan que están punteadas. Vamos a hacerlo de otra manera. Ya que tenemos la línea con la característica que queremos, simplemente vamos a copiar las propiedades. Aquí dice match property, aquí match property, damos clic ahí y tocamos la línea de la que queremos tomar las propiedades y pasársela a estas dos. ¿Sí? Ya tenemos nuestras líneas de eje y nuestra línea de referencia o nuestra curva de referencia. Podemos hacer un poquito más larguito esto, más larguito aquí, sobresalga un poco. Aquí. Vayan paso a paso en su casa. Muy bien. Ahora dijimos que vamos a comenzar desde los apéndices como inicio del dibujo. Determinamos que vamos a comenzar desde lo más externo hacia lo más interno. Bien. Y comenzamos con los agujeros. Este agujero que está aquí, de acuerdo a la cota, tiene un radio de tiene un radio de 0.75 de diámetro. ¿Sí? En dibujo técnico, los agujeros, como si se taladraran la figura, se identifican por el diámetro y el número de veces que se repite la operación. En este caso sería un taladro, una broca de 0.75 de diámetro, 4 agujeros. Se repite 4 veces. Aquí debería colocar la leyenda yo, 4 agujeros de diámetro 0.75. Nos dibujemos ese agujero, pero vamos a cambiar nuestra línea. Ya no será discontinua, será continua. Muy importante estar pendiente de detalle. Vamos al círculo. Lo ubicamos en el cuadrante y le damos el 0.75 de diámetro de la broca. 0.75. Yo tengo la opción aquí abajo de diámetro
en la barra de comando, doy clic donde dice diámetro y coloco .75. .75, aquí está. Clic, aquí está. Ese sería uno de los agujeros. Nada, vamos a dibujar, recuerden, esta parte que está aquí. Veamos convenientemente y decimos, no vamos a repetir la operación, sino que la copiamos. Desde el centro que coincide con el cuadrante, trasladamos aquí donde coincide con el cuadrante, convenientemente. El centro coincide con el cuadrante, el centro coincide con el cuadrante acá. Si vamos a copiar desde aquí, pues desde el centro, que ya sabemos que coincide con el cuadrante del círculo, y lo hacemos coincidir en este extremo. Y ya tenemos dos agujeros que necesitamos para esta pieza o para hacer este dibujo. Ahora tenemos acá arriba, tenemos un arco que, analizando bien, es concéntrico con esta circunferencia o con el agujero. Concéntrico quiere decir que este arco y este agujero comparten el mismo centro. Si eso es así, la cota nos indica que ese arco de circunferencia tiene un radio de 0.6. Vamos a dibujar una circunferencia entera. Después recortamos. Circunferencia Q. Nos colocamos en el cuadrante siempre aquí. Y dibujamos esa circunferencia inicialmente que tiene radio 0.6. Radio 0.6, no hay que cambiar nada, es radio 0.6. Que aquí está. Recuerden que solo vamos a requerir de un arco que después lo vamos a obtener. Copiamos desde este centro aquí, nos vamos al cuadrante acá, o el centro del agujero. Ya tenemos los puntos más externos dibujados. Vamos a dibujar entonces este arco que está aquí. Este arco que está aquí. Y de acuerdo a las cotas, ese arco está midiendo radio 6 unidades de dibujo. ¿Sí? 6 unidades de dibujo. Entonces vamos a dibujar una circunferencia. Colocamos aquí en el centro de radio 6. 6. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a empezar a recortar lo que necesitamos. Con el comando clic, estas líneas se comportarían como tijeras, ¿no? Cortamos aquí, cortamos aquí, cortamos aquí. Podemos cortar esto, vamos a dejarlo. Ya hemos dibujado esta parte del contorno de la pieza. Bien. Ahora viene una parte importante. Vamos a dibujar esta recta que está aquí, que es tangente a esta curva y que se intercepta aquí, en el contorno de la pieza. Vamos a acercarnos. Hay una pieza hay una recta esta que está aquí, que es tangente a esta curva. Tangente quiere decir que la toca en un punto específico, punto más externo,
hacemos un ejemplo, y que se intersecta aquí. Pero esa intersección no es cualquier intersección, responde a un radio de 30, o sea que entre la línea de eje y la recta que intersecta el contorno hay un ángulo de 30 grados. Entre esta recta, este segmento de recta y la línea de eje hay 30 grados. Muy bien. Bueno, un ejemplo de línea tangente, cogemos línea, cualquier línea, quitamos la función ortogonal y lo ponemos aquí, por ejemplo. Si nos acercamos a la curva, eso quiere decir que este punto para esa línea es el más externo. O sea, la línea tocaría aquí y sería, ese punto sería el más externo o el más externo vínculo entre el círculo y la línea. Este punto que está aquí, este es la tangente entre esta línea y esta circunferencia. Es el punto más externo que puede tocar la línea en estas condiciones, partiendo desde aquí. Muy bien. Eso es tangente. Nosotros necesitamos determinar cuál es este punto. Este punto que está aquí. No nos da el plano, no nos da el dibujo, no nos dice, simplemente nos dice que hay un ángulo de 30. Pero si aquí hay un ángulo de 30, eso quiere decir que si nosotros trazamos esta misma línea, aquí está, formaría un ángulo de 60 aquí. Formaría un ángulo de 60. Y por ende, lo más parecido a un triángulo equilátero. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos aquí intrínsecamente dibujado un triángulo equilátero. Estamos hallando este punto. Voy a explicarlo de una manera especial. Vamos a dibujar un ángulo de 60 grados. Vamos a tardar un poco más, pero es necesario. Ahí está. Voy a explicar, es importante. Vamos a dibujar un ángulo de 60 grados, vamos a girarlo. Giramos esto. A partir de este punto, vamos a girar los 60 grados. Disculpen. Es 30 grados. 30 grados para acá, girar. De aquí, vamos a los 30 grados. 30 grados para acá. Vamos a hacer simetría, trazamos una línea de referencia para hacer simetría. Simetría. Vamos a copiar simétricamente este pedazo de línea aquí. Vamos a conservar la línea inicial. Quiero hacer el círculo, este es un ángulo de 60 grados. ¿Sí? 30 para acá y 30 para acá. Vamos a verificar eso. Ángulo 60 grados. Vamos a dejar inclusive ese 60 grados. Quiero demostrar algo antes de seguir adelante. Vamos a hacer un círculo ahora que podamos meter aquí, que sea tangente a ambas líneas. Un círculo que sea tangente a ambas líneas, como lo es. Este círculo que está aquí es tangente a esta línea y a esta línea. Vamos a dibujarlo acá. Vamos a utilizar entonces un recurso que tiene el comando círculo. Tangente, tangente, y yo tengo el radio. El radio lo tengo, el radio es 0.6. Tangente, tangente, radio. Entonces le dijimos que ese círculo es tangente aquí, que es tangente acá, y aparece el símbolo de tangente, y que el radio es 0.6.
Entonces vamos a bajar aquí el tema del ángulo. Sí. Bien. Vamos a formar un triángulo. Eso quiere decir que si nosotros nos ubicamos aquí en este cuadrante y dibujamos para acá y armamos ese triángulo, vamos a cortar aquí. Aquí tenemos un triángulo equilátero con un círculo inscrito. Este es el mayor círculo que podemos inscribir en este triángulo, que es de radio 0.6. Nosotros necesitamos determinar este punto que está aquí. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a dibujar nuestro ángulo de 60 grados. El dibujo no nos lo da, tenemos que determinarlo nosotros. Vamos a subir acá. Bien. Volvemos acá. Aquí hay una propiedad que solamente aplica para los triángulos equiláteros. Triángulo equilátero es aquel que tiene sus lados iguales, los tres, y por ende forma ángulos iguales, ¿no? De 60 grados. 60, 60, 60, 180. Hay una propiedad que nos indica que se llama teorema de Bar, algo así. Aquí tenemos nuestro radio. Hay un teorema que dice que este radio, lo copiamos aquí, ¿sí? Tenemos un diámetro y que la distancia que hay de aquí a acá es otro radio. Vamos a ver si eso es verdad. Aquí está. La distancia que hay de aquí, de este cuadrante, hasta el punto que estamos buscando es otro radio. 0.6, ¿no? En este caso. Radio 0.6. Entonces ya sabemos a qué distancia está desde este punto hasta acá. Lo que estamos buscando es dónde iniciar este triángulo. La distancia que hay de aquí a aquí es este mismo radio, pero solo aplica para triángulos rectángulos. ¿Sí? Entonces, la línea y desde el centro, 0.6. 0.6. Aquí está. Y a partir de aquí, vamos a hacerla de nuevo, disculpen. La línea desde aquí para arriba, más distancia de 0.6. ¿Qué está pasando? Desde aquí, 0.6. Y después nos vamos un poquito a la derecha para saber dónde está el punto. ¿Sí? Este punto que está aquí, esta distancia que está aquí, es la misma distancia que hay desde el centro desde el cuadrante. O sea, esta distancia es un radio. Un radio. Tenemos aquí. Y debe medir 0.6. Vamos a buscar aquí una cota rápida. De aquí hasta aquí 0.6. Aquí está. Que es nuestro radio acá. Muy bien. Entonces a partir de este punto vamos a trazar líneas que sean tangentes a esta. Quitamos la función ortogonal y que intersecten aquí. Tangente aquí, aquí está tangente. Y con la referencia extensión
una referencia de extensión, esta que está aquí, la punteadita, la seguimos hasta donde se intersecta hasta aquí. Disculpen otra vez, me equivoqué, disculpen. Desde acá arriba, no importa, de nuevo. Tangente aquí, clic, tangente y aparece tangente, clic y una referencia de extensión, intersectamos aquí. Ya hemos encontrado esta línea que está aquí, que une el arco este con el contorno del cuerpo. Muy bien. ¿A dónde? ¿Por qué me tomé, digamos así, el trabajo de explicar todo este procedimiento? Porque cuando estamos haciendo dibujos, no todo lo puede hacer AutoCAD. El diseñador tiene que tener unos conocimientos, digamos así, básicos de geometría. Pues es posible que con AutoCAD hubiéramos podido deducir aproximadamente el punto. Pero si existen teoremas geométricos que nos permiten llegar con certeza y tener un dibujo más preciso, pues teníamos que utilizarlo. Esa es la única forma de hallar este punto que está aquí. ¿Sí? El triángulo es equilátero. Este punto responde al valor de un radio del mismo. ¿Sí? Círculo inscrito en un triángulo equilátero, estos tres distancias son iguales. La distancia. O sea que la altura de ese triángulo es 3 veces el radio. La altura de ese triángulo equilátero en este caso es 3 veces, 1, 2, 3 veces el radio. Muy bien, ya hallamos el punto. A nosotros nos interesa este pedazo que sale de aquí hasta aquí. Así que podemos hacer lo siguiente, podemos o recortar aquí esta línea y esta curva se comportan como si fueran tijeras y me cortan aquí y quedaría así lo que estamos buscando, lo que necesitamos. O la otra forma de hacerlo es, quiero ser lo más pedagógico posible, tomamos esta línea y la removemos ese vértice. Repitamos ese procedimiento. Tocamos aquí, tenemos una línea en dos fragmentos, una que recorre de aquí a aquí y otra acá. Llegamos aquí y removemos ese vértice que está ahí. Bueno, es mejor con recortar. Aquí tenemos y hacemos lo mismo acá. Pero ya aquí sabemos que tenemos que dibujar una recta de 0.6 de longitud desde este cuadrante hacia acá. 6. Y la tenemos el extremo de la línea aquí y a partir de ahí vamos a dibujar una polilínea que sea, vamos a quitar la función ortogonal, aquí está, perpendicular, que sea tangente al arco, clic, y después con extensión, lo expliqué en el video anterior, la referencia geométrica, intersectamos el cuerpo de la pieza. Hacemos lo mismo, tijera, y recortamos este pedazo. Recuerden, esta curva y esta línea se comportan como si fueran una tijera y cortan esto que está aquí. Aquí tenemos, ya, la parte más complicada del dibujo. Ahora vamos a dibujar esto que está aquí, esta muesca que está aquí. ¿Sí? Vamos a ver cómo se dibuja esa muesca. Pues, a ver qué nos dicen las cotas. Las cotas nos dicen que la distancia que hay desde el centro de la pieza
hasta el centro de este arco de aquí hay un arco de 0.5 de radio, es de 5 unidades de dibujo. Entonces dibujamos otra vez este círculo. Bien. Vamos acá y cambiamos aquí nuestro estilo de línea, nuestro tipo de línea, y dibujamos esto. Aquí tenemos, aquí vamos a cambiar a centro radio. Estábamos tangente, tangente, tangente para explicar. Y volvemos a radio y centro. Y nos dice que mide, dijimos que es un radio de 5. Escribimos 5. Disculpen. Vamos a ver, círculo. Colocamos en el centro. Tiene que ser aquí. Tocamos la curva y nos dice aquí está. Y este mide 5. Aquí está. Muy bien. A pesar, lo mismo que aconteció aquí. Vamos a propiedades. Y nos damos cuenta que lo dibujamos en continuo, no hay problema. Aquí mismo hacemos el cambio. Aquí. Y o también lo podemos hacer copiando las propiedades. Las propiedades de esta y se las ubicamos a esta que está aquí. Sí, no hay problema. Ahí tenemos. Vamos a dibujar la muesca esta que está aquí. Esta muesca. La distancia dijimos que es 5. Muy bien. Es 5. Pero además hay una información adicional. Nos dice que este arco y su centro, el centro de este arco, está girado 30 grados con respecto al horizontal. Sí, 30 grados, aquí está. En este caso sería este que está aquí, 30 grados. El centro de este arco, vamos a ver, está girado 30 grados con respecto al horizontal. Aquí está, fíjense, 30 grados aquí y también 30 grados acá. 30 grados acá, 30 grados aquí y 30 grados acá. Eso quiere decir que este círculo que vamos a dibujar ahora está desviado 30 grados con respecto al horizontal. Vamos a ver cómo se hace eso. Primero tenemos que dibujar la línea de 30 grados. Vamos a dibujar una línea. La línea aquí. Colocamos en el centro. Tiene que ser muy preciso aquí. La línea. Aquí vamos a pasarnos. Vamos a dejarla por aquí. Vamos a pasarnos por acá, no importa. La línea le vamos a girar 30 grados. Giramos desde aquí 30 grados. Salió hacia abajo 30 grados. Coloqué 30 grados positivos. Los ángulos positivos giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Regresamos. Girar. Escogemos la línea espaciador y vamos a coger como punto de giro el centro aquí. Queremos decir menos 30 grados. Menos 30. Ahora sí. Menos, cuando damos un valor negativo al giro del ángulo, gira en el sentido de las manecillas del reloj. Si es positivo, gira en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Eso en AutoCAD. Muy bien. Aquí tenemos, en esta intersección que está aquí, en esta intersección es donde vamos a dibujar nuestro
círculo de 0.5 de radio. Vamos aquí a la intersección. 0.5 de radio. Ahora vamos a dibujar otra línea. Arriba. Y vamos a girarla en el sentido de la manecilla del reloj, sentido contrario. Sentido contrario con ángulo positivo, 60. Disculpe, 30, que es 30. Corregimos 30 grados. Y en este punto, donde se intersecta la línea de referencia, dibujamos muy bien. Podemos observar que debemos trazar arcos tangentes a ambas curvas. ¿Sí? Vamos a trazar un arco, una circunferencia en este caso, que desde el centro sea tangente aquí. Vamos a quitar la ortogonalidad aquí. Y otro círculo que sea tangente a la parte inferior. Aquí. Sale por construcción. Sí, sale por construcción. Ahora vamos a quitar lo que no necesitamos. ¿Sí? Quitamos aquí, quitamos aquí, quitamos aquí, quitamos aquí, quitamos aquí, aquí, aquí y aquí. Y ya tenemos nuestra especie de muesca. ¿Sí? Una especie de muesca que es esta que está aquí. Ahora vamos a dibujar la parte interna, esta que está aquí. Esta parte interna. Y nos dice las cotas que esto mide en radio 4. Es un círculo que está aquí con unas muescas, una especie de chavetas aquí. Dice que es de radio 4, dibujamos ese círculo de radio 4. Radio 4. Ahí. Vamos a borrar esto, ya no lo necesitamos. Bien, radio 4. Una información adicional nos dice que tenemos que dibujar esta forma cuadrada aquí, y que la distancia entre esta línea y el centro es de 3.2. Pero además nos dice que el ancho de esa línea es 1. ¿Sí? La distancia es 3.2 y el ancho es 1. Entonces dibujamos una línea de 3.2, como nos indican las cotas. 3.2. ¿Sí? Y dibujamos otra línea cuyo ancho es 1. ¿Cómo lo haría yo? Una línea aquí, longitud de 1, y después la copio o la muevo. Vamos a copiarla de aquí y pongo aquí. Esta es la línea que dibujamos de 3.2. Tenemos la distancia de 3.2 y una línea
su mitad aquí, mide 1. Ahora lo que hacemos es que interceptamos esta curva de aquí. Interceptamos aquí, la parte que necesitamos nosotros. Interceptamos y después nos regresamos aquí y con la referencia intersección nos quedamos ahí. Esto es lo que necesitamos realmente. ¿Sí? Es el equivalente a este pedazo que está aquí. Y acá hacemos lo mismo. Línea de 3.2 desde el centro hacia arriba, línea 3.2. Tenemos la línea 3.2 y aquí trazamos una línea de 1. Longitud de 1. La dibujamos aparte, yo dibujo aparte. 1. Longitud 1. Y después desde el centro la movemos desde el centro de aquí, la hacemos coincidir con 3.2. Aquí está. Recta a partir de ahí, desde aquí, que intercepta aquí, pasamos de largo y después nos regresamos, utilizando la referencia intersección. Esta parte no la necesitamos, solamente necesitamos aquí. Ya tenemos casi que terminada la figura. Vamos a recortar lo que no necesitamos. Recortamos aquí, recortamos aquí, recortamos aquí, recortamos aquí, recortamos aquí y recortamos aquí. Ya tenemos casi terminado el dibujo. Otra cosa que no necesitamos es esta partecita de aquí, y esta de aquí, y esta de aquí. Esta y esta. No necesitamos esto, ni esto, ni esto. Medio de aquí, cortamos aquí, cortamos aquí. Sí, ya hemos terminado la parte del 25% que necesitábamos para hacer el resto del dibujo. Vamos a quitar esta línea de referencia, nos sirvieron de ayuda. Falta por quitar aún aquí esta parte. Vamos a quitarla aquí. Ok. Esto también. Vamos a dejar las líneas de referencia. Muy bien. Ahora que hemos dibujado el 25% del dibujo, vamos a hacer simetría. Hacemos simetría para terminar el resto. Se puede hacer de dos formas. Vamos a copiar esto. ¿Sí? Entonces, con simetría hacemos lo siguiente. Comando mirror o simetría. ¿Sí? Vamos a elegir lo que vamos a hacer simétrico. Elegimos aquí, elegimos acá, elegimos aquí, aquí y aquí. Esta muesca. Vamos a hacerle simetría.
Ya seleccioné los objetos, aquí hizo abajo, seleccioné los objetos, ya lo seleccioné, espaciador, y uso la línea de eje como si fuera un espejo. Aquí. Clic. Me pregunta que si quiero conservar la fuente, los objetos fuente, que es este, le digo que sí, que si lo quiero borrar, digo que no, no lo voy a borrar, digo que se conserva. Y aquí hemos hecho la mitad del libro. Ahora, para hacer el resto, básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar de izquierda a derecha, seleccionar, acá solamente quede, digamos aquí que seleccionado, valga la redundancia, lo que queremos, y con el comando simetría nuevamente, utilizando la línea de eje como espejo, de aquí hasta acá, decimos que vamos a conservar la fuente, mira, y nos quedó el dibujo hecho. Eso con el comando simetría. Ahora, con el comando matriz sería así. Dice matriz polar, selecciono los objetos de izquierda a derecha, selecciono los objetos que quiero. Ok. Espaciador, especifique el centro, me pide que especifique el centro del arreglo polar, y le voy a decir que lo voy a replicar 4 veces nada más. 1, 2, 3, 4. Aquí donde dice ítems, aquí ítems, cantidad, ítem, le voy a decir que no son 6, que son 4. Y está. Ya hemos replicado con simetría y hemos replicado con matriz. En ambos casos llegamos a la misma conclusión. Entonces terminamos así este video, algo extenso pero muy pedagógico. Espero que les guste y que saquen el mejor provecho de ellos. Muchas gracias.